Marido exigió a la esposa saber quién era el padre de su hija en una fiesta escolar, y lo que pasó después nadie lo olvidará. San Ángel no era un pueblo cualquiera. Las calles eran estrechas y polvorientas, pero las almas, grandes y ruidosas. El viento traía chismes de esquina a esquina, y cualquier lágrima caía con el mismo estruendo que una campana en domingo. En ese lugar donde todos lo sabían todo, o creían saberlo, vivían María del Carmen y Julián, una pareja que parecía extraída de un retrato familiar bendecido por los cielos. Desde fuera, su vida era un canto armonioso, una casita blanca con ventanas azules, un jardín pequeño con rosales cuidados, y en el centro de ese mundo perfecto, una niña de rizos oscuros y sonrisa luminosa llamada Luz María. Tenía 8 años, pero hablaba como si tuviera el doble. Era sensible, cariñosa, inteligente, de esas niñas que preguntan más de lo que los adultos pueden responder. La gente en San Ángel los admiraba. La señora Rosalía, que vendía pan en la esquina, decía que Julián y María del Carmen eran como Dios manda, trabajadores, respetuosos y enamorados. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su propia hija, es que el corazón de esa familia perfecta estaba comenzando a resquebrajarse por dentro. Aquella mañana, el sol brillaba con intensidad sobre el patio trasero de la casa. María del Carmen colgaba ropa en el tendedero, tarareando una canción antigua de su infancia, cuando vio a Julián observándola desde la cocina. Le sonrió, como siempre lo hacía, pero Julián desvió la mirada y siguió lavando su taza de café. No era la primera vez. María del Carmen sintió un nudo en el estómago. Ese silencio que crecía entre ellos era como una neblina espesa que se colaba por cada rincón. Había algo en su esposo que ya no reconocía. Antes, la abrazaba por la espalda mientras cocinaba, la besaba en la frente cuando ella le leía cuentos a Luz María por las noches, ahora, apenas cruzaban miradas. Y lo peor, él ya no la tocaba. En los últimos 3 meses, las caricias se habían vuelto ausencias. El deseo, un recuerdo. Y el amor estaba herido. Pero María del Carmen no sabía por qué. No entendía que había hecho mal. No sabía que Julián vivía ahogado por una duda tan oscura como insaciable. Todo había empezado con un comentario inocente, como empiezan las tragedias verdaderas. Oye, Julián, ¿no se te hace que Luz María se parece a tu suegro? Le había dicho una vecina en la plaza mientras él esperaba turno en la carnicería. No lo conocí, respondió él, con una sonrisa tensa. Ay, pues qué lástima, dijo la mujer, sin mala intención aparente. Era un hombre alto, delgado, con ojos grandes, igualitos a los de la niña. La sangre se le congeló. Aquel comentario quedó rebotando en su mente durante días. Y no por la comparación, sino porque, en silencio, él ya venía dudando hacía tiempo. Desde que Luz María cumplió 5 años y comenzó a desarrollar gestos que no lograba reconocer como suyos, ni como los de María del Carmen. Ella era distinta. No encajaba en ningún espejo familiar. Su manera de reír, su forma de pensar, incluso la manera en que lo miraba, como si no terminara de confiar plenamente en él. Y como una sombra persistente, la voz venenosa de doña Esther, su madre, seguía susurrándole al oído. Esa niña no es sangre de mi sangre. Tiene algo en la mirada, algo que no es nuestro. Mamá, por favor, no te hagas tonto. Tú siempre fuiste ciego por esa mujer. ¿Te has preguntado dónde estaba ella antes de casarse contigo? Esas palabras eran como un puñal envenenado. Aunque Julián intentaba ignorarlas, lo carcomían. La duda se aferraba a su pecho como una garra. Una tarde cualquiera, mientras ayudaba a Luz María con su tarea de historia, Julián tomó una libreta vieja de un cajón para que la niña hiciera dibujos. Entre papeles y cuadernos olvidados, encontró una fotografía. Era una imagen antigua, borrosa por los años. En ella, María del Carmen, claramente embarazada, sonreía con una felicidad serena. A su lado, un hombre desconocido la abrazaba por la espalda, con una mano sobre su vientre. Julián sintió que el aire se le iba. Le dio la vuelta a la foto. Allí, escrito con tinta azul, decía, siempre serás nuestra bendición.
del corazón de Julián golpeó contra su pecho como si quisiera escapar. Sintió náuseas. Dejó la fotografía donde estaba y fue al baño. Se miró en el espejo con los ojos llenos de rabia y miedo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su esposa guardaba esa foto? ¿Qué significaba nuestra bendición? Esa noche, no pudo dormir. Se quedó despierto hasta que escuchó la respiración suave de María del Carmen y bajó al estudio. Sacó la foto otra vez. La miró durante horas. La letra, el gesto, ¿quién era de? ¿Y por qué esa imagen estaba escondida? Durante días, Julián comenzó a observar a su esposa con otros ojos. Ya no veía a la mujer que amaba, sino a una extraña. Todo lo que antes le parecía bello ahora le parecía sospechoso. Cada vez que María del Carmen recibía un mensaje en el celular, él se tensaba. Cuando salía al mercado, pensaba que iba a encontrarse con alguien. Comenzó a seguirla, como un ladrón de su propia vida. La culpa lo consumía. Pero más fuerte era el miedo. Mientras tanto, María del Carmen también sufría. Sentía que Julián ya no la amaba. Lo notaba frío, distante, pero no lo confrontaba porque le tenía miedo al abandono. Su propia madre la había dejado cuando era niña y había crecido con su tía Magdalena, una mujer rígida que nunca le dio cariño. El solo pensar en perder a su esposo, a su hogar, a la estabilidad que tanto le había costado construir, la paralizaba. Por eso callaba. Por eso cocinaba sus platillos favoritos aunque él no los probara. Por eso le sonreía aunque su alma estuviera hecha trizas. Y mientras ambos se alejaban cada día más, Luz María se convertía en la víctima silenciosa del silencio. Una noche, mientras la niña dormía, María del Carmen la cubrió con una manta y se quedó observándola. Se arrodilló junto a su cama y acarició su cabello. «Eres lo más hermoso que tengo», susurró, con lágrimas en los ojos. Pero detrás de ella, en la puerta entreabierta, Julián escuchaba. Y en su corazón ya se había sembrado una frase que lo perseguiría sin descanso: ¿y si no es mi hija? La tarde se deslizaba lentamente por los muros de la casa como una sombra silenciosa. La luz anaranjada del sol bañaba los ventanales, tiñendo el interior de un dorado melancólico. Julián había llegado temprano del taller de carpintería. Su cuerpo estaba presente, pero su mente vagaba en otra dimensión, una en la que los recuerdos se volvían sospechas y el amor empezaba a doler. Luz María lo había recibido como siempre, con un salto, un abrazo y una risa luminosa que lo desarmaba por completo. Esa niña tenía el don de acariciar su alma con una simple palabra. Y, sin embargo, esa misma ternura era su castigo, porque cada vez que la miraba, algo en su interior susurraba que esa luz no era suya. ¿Me ayudas con mi tarea, papi?, le dijo, sosteniendo una libreta de hojas gruesas con dibujos de colores. Claro, mi princesa, respondió él, tragándose las dudas como si fueran piedras. Fueron al estudio, donde Julián guardaba papeles viejos, herramientas, fotografías antiguas y la caja de los recuerdos intocables, esa que nunca se abría, que dormía bajo llave entre manuales escolares y libros olvidados. Julián buscaba hojas en blanco para que Luz María pudiera dibujar sin arruinar su cuaderno. Revolvió gavetas, levantó tapas de cajas y, sin querer, tiró al suelo un sobre amarillo, sellado con una cinta vieja. Cayó boca abajo. Se agachó, lo recogió. No recordaba haberlo visto antes. La cinta crujía, el papel olía a encierro. Lo abrió. Y ahí estaba. Una fotografía vieja, con los bordes gastados y los colores deslavados por el tiempo. En la imagen, María del Carmen estaba embarazada, con el rostro sereno y feliz, mirando hacia el horizonte. Pero no estaba sola. Un hombre, alto, de cabello oscuro, con una sonrisa protectora, la abrazaba por detrás, con una mano tiernamente apoyada sobre su vientre abultado. El gesto era íntimo, amoroso, casi sagrado. El corazón de Julián se detuvo. Le temblaban los dedos cuando giró la fotografía. Y lo que leyó en la parte de atrás lo derrumbó por dentro. Siempre serás nuestra bendición. De un nudo se formó en su garganta. Sentía que el aire se volvía denso, que el techo bajaba sobre su cabeza.
Se apoyó en el escritorio para no caer. No comprendía. O tal vez sí, pero no quería aceptarlo. Se sentó en silencio. Observó la imagen durante minutos que parecieron horas. La acarició con los dedos como si fuera un papel radiactivo, como si al tocarla pudiera lastimarse más. ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo tenía María del Carmen esta fotografía? ¿Y por qué estaba escondida? Intentó recordar aquel embarazo. Lo esperaron con ilusión, sí. Pero también recordaba una etapa en la que ella se ausentó por un par de semanas. Él creyó que había ido a cuidar a su tía enferma, pero ahora, ¿y si todo fue una mentira? ¿Y si esa ausencia fue un punto de quiebre en su historia? Se levantó. Guardó la foto en su bolsillo y fue a la cocina. Luz María seguía dibujando en el estudio. María del Carmen, con el cabello recogido y un mandil floreado, preparaba arroz con pollo. Su perfume, a lavanda y albahaca, llenaba la estancia. Era el olor del hogar. De lo seguro. De lo que ya no sabía si era real. ¿Todo bien, amor?, le preguntó ella al verlo tan pálido. Sí, solo estoy un poco cansado, mintió él. La miró como si la viera por primera vez. Sus ojos. Su boca. Sus manos. Todo en ella parecía puro, pero ahora la duda lo nublaba todo. Y en el fondo, lo que más le dolía, era que aún la amaba. Esa noche no durmió. Se quedó en la sala, sentado, con la fotografía en las manos. Le daba vueltas, como si pudiera cambiar las palabras del reverso. A las 3 de la mañana, encendió un cigarro, cosa que no hacía desde la universidad, y fue al jardín. Miró el cielo. Las estrellas. Sintió que su mundo se resquebrajaba por dentro, como una grieta que avanza imparable por el mármol del alma. ¿Y si no soy el padre?, pensó por primera vez con claridad. Y entonces lo supo, tenía que averiguar la verdad, aunque eso lo destruyera. A la mañana siguiente, fingió normalidad. Preparó café, le dio un beso frío a María del Carmen y llevó a Luz María a la escuela. La niña iba cantando una canción sobre las estaciones del año. Julián no la escuchaba. Solo podía oír el eco de esa voz escrita: siempre serás nuestra bendición. ¿De esa letra, era de un amante del pasado? ¿De un padre biológico? ¿De un hombre que tal vez nunca desapareció del todo? Y entonces, en su desesperación, comenzó a seguir a su esposa. Sí, como un espía. Como un criminal del amor. Se inventaba excusas para salir del trabajo antes. La observaba a distancia mientras ella compraba en el mercado o visitaba la iglesia. Revisaba su celular cuando ella se duchaba. Todo sin encontrar nada, hasta que una tarde, la vio en el parque, sentada en una banca, hablando con alguien. No era un desconocido. Era el maestro de música de Luz María. Al verlo, una ráfaga de celos le cruzó el pecho como un rayo. El hombre, delgado, joven, atractivo, se reía con ella. No se tocaban, pero había una confianza en sus gestos, una complicidad. Se saludaron con 2 besos en la mejilla. María del Carmen se levantó y se marchó con paso firme. El hombre se quedó unos minutos más, mirando hacia el cielo. Julián los había visto desde el otro lado de la glorieta, con un sombrero viejo y lentes oscuros. Nadie lo reconoció. Ni siquiera él mismo. Esa noche volvió a casa con la idea fija de enfrentarla. Pero no pudo. Ella lo recibió con una sonrisa tan dulce, con la cena servida y Luz María brincando de alegría, que se sintió el peor de los seres humanos por dudar. Y sin embargo, la foto seguía allí, latiendo en su bolsillo como una bomba de tiempo. Los días siguientes fueron una tortura. Julián dejó de comer bien. Bajó de peso. Se volvió huraño. María del Carmen lo notaba, y lo atribuía al cansancio, al trabajo, al estrés. Pero algo dentro de ella también comenzaba a inquietarse. Sentía que él ya no confiaba en ella. Que la miraba con una distancia extraña. Como si estuviera haciendo cuentas, como si midiera cada uno de sus pasos. Una noche, mientras ella dormía, él se levantó y abrió su bolso. Revisó todo.
No encontró nada. Solo una pequeña cajita con una pulsera de Luz María y una carta vieja de su tía Magdalena. Nada comprometedor. Nada sospechoso. Y eso era lo que más lo enfurecía. Porque no podía confirmar nada, pero ya no podía vivir con la duda. A veces, el destino no entra por la puerta, sino que se asoma por la ventana de al lado. Y en San Ángel, donde los techos son bajos y los secretos no sobreviven a la primera cuadra, las tragedias familiares suelen comenzar por una voz que no fue llamada, pero que siempre estaba escuchando. Esa voz se llamaba Soraya. Vivía en la casa contigua desde hacía años. Había llegado sola, después de un escandaloso divorcio del que nunca habló, cargando 2 maletas, un gato negro y una caja con fotos que no mostraba a nadie. Tenía 40 y pocos años, pero aún se conservaba atractiva. Usaba vestidos entallados, perfume fuerte y un lápiz labial rojo que jamás se le corría. Desde el primer día, puso sus ojos en Julián. Y lo que comenzó como un interés silencioso, se convirtió con los años en una obsesión silenciosa, enfermiza y desesperada. Soraya observaba. Siempre observaba. Desde su ventana del segundo piso, podía ver perfectamente el patio de los vecinos. Sabía cuando María del Carmen lavaba ropa, cuando Julián colgaba herramientas, cuando Luz María dibujaba en la mesa del jardín. Lo anotaba todo en una libreta verde, con fechas y horas. A veces escribía pensamientos. A veces, frases sueltas como, él no se ríe con ella como lo haría conmigo, esa mujer no lo merece, mi momento llegará, una tarde calurosa. Mientras tomaba limonada con hielo, Soraya vio algo que la llenó de gozo venenoso. Julián salió al patio con expresión tensa, mientras María del Carmen lavaba trastes adentro. El hombre parecía ausente. Caminaba con pasos pesados, se llevaba las manos a la nuca, se sentaba, se levantaba, como si su alma no encontrara reposo. Era evidente que algo no andaba bien. Y ella, como una serpiente al acecho, decidió que era el momento perfecto para deslizarse entre las grietas. Esa misma noche, cuando María del Carmen salió de emergencia a casa de su tía Magdalena, que se había golpeado el pie, Soraya aprovechó. Se asomó por la reja que separaba las casas y fingió sorpresa al ver a Julián solo en el porche. «Vecino», dijo con voz dulce, casi empalagosa. «¿Estás bien?» Julián levantó la mirada con gesto cansado. «Sí, solo estoy tomando aire». «Te ves preocupado». «Cosas del trabajo, supongo». Soraya dio unos pasos hacia la reja, con la copa de vino en la mano. «Y mira, no quiero entrometerme, pero yo he notado algunas cosas», dijo bajando la voz, con un tono cómplice. «¿Cómo qué cosas?» María del Carmen, dijo, y se detuvo. Como si el nombre le supiera amargo. «La he visto, últimamente, diferente. Sale mucho. Siempre sola. Y a veces la he visto hablando con un hombre». Julián frunció el ceño. «¿Qué hombre?» «No lo sé. Pero no parece del pueblo. La última vez fue hace 2 semanas, en el parque. Se veían, cercanos». El corazón de Julián dio un vuelco. Recordó exactamente ese día. El día en que, desde lejos, también la había visto. Y aunque había querido convencerse de que no era nada, escuchar a otra persona confirmar su sospecha fue como clavarle una daga entre las costillas. Soraya, al notar su reacción, se acercó aún más a la reja. «Mira, no quiero hacerte daño. Pero, creo que mereces saber si te están tomando por tonto». Julián tragó saliva. Bajó la mirada. «Gracias por decírmelo», murmuró, y entró a su casa sin decir más. Pero esa noche, la mente de Julián fue un torbellino imparable de imágenes, hipótesis, recuerdos, celos y rabia mal contenida. En los días siguientes, Soraya se convirtió en una sombra seductora. Cada vez que veía a Julián salir, lo interceptaba con excusas ridículas: «¿Me ayudas con una caja? ¿Puedes ver por qué no prende mi boiler? ¿Sabes dónde venden tornillos para cortinas?». Todo era pretexto para acercarse. Y él, aunque lo notaba, no tenía la fuerza de rechazar completamente esa atención, porque se sentía solo. Roto. Una noche,
Soraya lo invitó a cenar. Julián se negó. Pero al día siguiente, ella le dejó un plato de lasaña en la puerta, con una nota: a veces, el amor se disfraza de silencio. Aquí estoy, por si quieres hablar. María del Carmen encontró el plato vacío en el fregadero al día siguiente. ¿Quién te trajo eso? La vecina, respondió Julián sin levantar la mirada. Me lo dejó ayer. ¿Soraya? Sí. Solo fue comida, nada más. María del Carmen apretó los labios. Sabía que esa mujer lo miraba con deseo desde hacía años. Pero confió. Confiaba en él. Aún lo amaba, aunque ya no supiera cómo demostrárselo. Mientras tanto, Luz María comenzaba a notar las grietas. Una tarde, después de clases, llegó corriendo con un dibujo que había hecho para el Día de la Familia. Era un retrato, ella en medio, su papá a un lado, su mamá al otro. Los tres tomados de la mano. Pero al mostrárselo a Julián, este apenas lo miró. Está bonito, dijo con la voz hueca. La niña bajó la cabeza. ¿Ya no me quieres? La pregunta lo desarmó. Claro que te quiero, princesa, contestó, con los ojos llenos de dolor. Pero en el fondo, ya no sabía si ese amor era suficiente para sobrevivir a lo que estaba por descubrir. Unos días después, Soraya fue más allá. Lo encontró en la calle, cuando él regresaba del trabajo, y lo enfrentó. Vi a María del Carmen otra vez con ese hombre. Esta vez estaban en su coche. Muy cerca. Muy sonrientes. Lo siento, Julián, pero tú estás siendo engañado. Y tú no lo mereces. Nadie merece una traición así. Julián sintió que el mundo se le partía. Por primera vez, la idea de que su hija no fuera suya ya no era un miedo, sino una posibilidad real. El cielo amaneció despejado, como si el universo quisiera disfrazar de armonía el día que cambiaría para siempre la vida de la familia Márquez Rivas. En San Ángel, la escuela primaria Fraternidad y Futuro se vestía de colores. Globos, serpentinas, mesas decoradas con flores de papel y un escenario improvisado en el patio central. Era el Día de la Familia, uno de los eventos más esperados por los niños y temido por los padres que escondían secretos. María del Carmen despertó antes que todos. Preparó el desayuno con esmero, chilaquiles verdes, pan dulce y café recién hecho. Quería que fuera un día perfecto. Se puso su vestido azul cielo, el que Julián le había regalado hacía 5 años y que aún conservaba como nuevo. Se peinó con esmero, con una trenza larga que caía sobre su espalda. En la cocina, el aroma de las galletas recién horneadas llenaba el aire de una ternura engañosa. Luz María, emocionada, llevaba días practicando un poema que había escrito ella misma: mi papá, mi héroe, no quiero que lo veas hasta que esté sobre el escenario, ¿sí? Le dijo a Julián, mirándolo con esos ojos grandes, sinceros, que tantas veces lo habían hecho olvidar sus demonios. Él la abrazó con fuerza, con una emoción contenida que se transformaba en culpa. Claro, princesa. Estaremos allí, los dos. Siempre contigo. Pero esa palabra, siempre, ya no tenía raíces firmes en el alma de Julián. Llevaba noches sin dormir, consumido por la ansiedad. Desde el comentario de Soraya, el rostro del maestro de música se había vuelto una presencia constante en su mente. El parecido con Luz María, el tono de voz, los gestos, todo se enredaba en una maraña de sospechas y dolor. Cuando llegaron a la escuela, el ambiente era festivo. Padres con cámaras, niños disfrazados, maestros nerviosos, madres repartiendo pastel y agua de horchata. María del Carmen, con una sonrisa esforzada, repartía galletas mientras saludaba con cortesía a las demás madres. Julián observaba todo en silencio. Cada risa le parecía falsa, cada mirada, juicio disfrazado. Y entonces lo vio. Él. El maestro. Diego. Estaba cerca del escenario, organizando los últimos detalles del acto. Llevaba un saco gris, el cabello perfectamente peinado, y una sonrisa relajada que le resultaba irritante. Cuando Luz María lo saludó con un abrazo rápido, Julián sintió que algo se rompía por dentro. ¿Viste eso?
Susurró un padre a otro, detrás de él. Se parecen, ¿no? Tienen los mismos ojos, y esa sonrisa. Igualita. Los murmullos, apenas audibles, retumbaron como bombas en el interior de Julián. El corazón le latía con furia. El estómago se le apretaba como si un puño lo sujetara desde dentro. María del Carmen se acercó con 2 vasos de agua, sonriendo. ¿Estás bien? Perfectamente, respondió él, apretando los dientes. El acto comenzó. Se sucedieron bailes, canciones, representaciones teatrales. El calor aumentaba y el ambiente olía a flores, sudor y tensión. Finalmente, llegó el momento de Luz María. La pequeña subió al escenario con su uniforme de gala, una flor en el cabello y un poema en la mano. Este poema es para mi papá, el mejor del mundo, dijo con voz temblorosa, pero decidida. Y comenzó, mi papá, mi héroe, mi fuerza, mi sol, quien me carga en brazos cuando cae el dolor. María del Carmen lloraba en silencio. Julián intentaba contenerse, pero las lágrimas le ardían en los ojos. Era un poema hermoso. Puro. Doloroso por su inocencia. Pero todo se derrumbó en la siguiente actividad. Los niños presentaron un mural de fotos familiares, con imágenes enviadas por sus padres para celebrar el vínculo más importante de todos. En la proyección, aparecieron las fotos una a una, abrazos, picnics, paseos al río. Y entonces, la imagen que quebró el mundo de Julián apareció. Luz María, abrazada al maestro Diego. Una foto espontánea, tomada durante una clase de música. La niña le sonreía con cariño. El hombre la miraba con ternura. La imagen no era provocadora, ni inadecuada, pero fue el espejo donde Julián vio su peor pesadilla reflejada. El murmullo fue inmediato. ¿Esa es su papá? No, es el maestro, pero míralos. ¿No te parece raro? Y entonces, sin pensar, sin medir, sin importar la decencia ni el lugar, Julián se levantó de su asiento, caminó hacia el escenario con pasos pesados y voz temblorosa, y gritó frente a todos, si no es mi hija, quiero saber de quién es. Ahora mismo. Un silencio sepulcral cayó sobre la escuela. Un silencio que hizo eco entre los árboles, los muros y los corazones. Luz María dejó de respirar por un instante. María del Carmen se quedó petrificada, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Todos los padres voltearon. Algunos niños comenzaron a llorar. La directora se levantó con premura. Un maestro intentó intervenir. Julián, por favor. Bájate. No. Gritó él, con la voz rota. Estoy harto de las mentiras. Estoy harto de fingir que todo está bien cuando no lo está. Quiero la verdad. Luz María, en medio del escenario, bajó el micrófono. Miró a su madre. Luego a su padre. No entendía. Solo sabía que algo muy malo acababa de pasar. Y entonces, como una flor que se marchita en segundos, rompió en llanto. No soy tu hija. Fue un susurro, apenas audible. Pero le partió el alma a todos. María del Carmen subió corriendo al escenario, abrazó a su hija y la cubrió con su cuerpo. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La directora suspendió el evento. Los padres salieron del lugar en silencio, como si vinieran de un velorio. Nadie supo qué decir. Nadie quiso mirar a María del Carmen a los ojos. El pueblo entero hablaba ya antes de que ellos llegaran a casa. Esa noche, el hogar de los Márquez Rivas fue un campo minado. Julián no dijo nada. Subió, hizo su maleta, y bajó. ¿Vas a dejarme así? No puedo criar a la hija de otro. Julián, no sabes lo que estás diciendo. Tampoco sé lo que tú hiciste. Y eso es lo que me está matando. Y se fue. Dejando atrás el aroma del café, el eco del poema, y los sollozos de una niña que ya no sabía que era una familia. La casa estaba en silencio. No el silencio de la calma, sino ese que duele en los huesos, que retumba en los espacios vacíos, que anuncia una tragedia en cámara lenta. Era de noche.
Luz María dormía en su cuarto, los ojos hinchados por el llanto. Su uniforme aún colgaba en la silla, arrugado. La mochila tirada en el suelo. Había llegado de la escuela sin decir una palabra, sin comer, sin preguntar. Solo subió, cerró la puerta con llave y no quiso ver a nadie. En la planta baja, María del Carmen aún no salía del SOC. Seguía sentada en el sofá, con la mirada clavada en el suelo. No lloraba. No hablaba. Apenas respiraba. En su regazo, una galleta mordida. En el aire, el eco de la frase que había destruido todo: si no es mi hija, quiero saber de quién es. No podía creer que Julián hubiera dicho eso. No frente a su hija. No frente a todo el pueblo. No frente a ella. De pronto, escuchó pasos en la escalera. Lentos. Pesados. Como si cada uno llevara siglos de resentimiento. Era Julián. Apareció en la sala con una maleta negra en la mano. El rostro pálido. Los ojos vidriosos. Pero decidido. ¿Te vas? Su voz salió apenas como un susurro. Él no respondió. Se acercó a la puerta. Entonces ella se levantó de golpe. ¿Te vas a ir así, sin hablar conmigo? Después de lo que hiciste hoy, de lo que le dijiste a nuestra hija. Julián se detuvo, sin darse la vuelta. No quiero criar a la hija de otro, dijo con la voz seca, rota. Fue como una bofetada. María del Carmen tambaleó. De otro. Repitió. ¿Eso crees? ¿Después de 10 años? ¿Después de todo lo que hemos vivido? Él se giró lentamente. La miró con una mezcla de dolor, rencor y desesperanza. No sé qué creer, María del Carmen. No sé nada. Solo sé que llevo meses viviendo con un nudo en el pecho. Que cada vez que miro a Luz María, una voz me dice que no es mía. Y hoy escuché lo mismo en bocas ajenas. Ya no puedo seguir así. Ella dio un paso hacia él. Julián, por Dios. No puedes dejar que los chismes te envenenen así. Luz María es tu hija. Es nuestra hija. Entonces, ¿por qué guardabas esa foto? Silencio. ¿Qué foto? Tú sabes cuál. El corazón de María del Carmen se detuvo. Lo supo todo de inmediato. Eso fue antes de que supiera que estaba embarazada. Fue una despedida. Ese hombre no significó nada. ¿Y por qué la guardaste? No lo sé. No lo sé. Tú también tienes cosas que no me cuentas. No por eso voy a gritarte delante de todo el pueblo que eres un mentiroso. El silencio volvió. Julián apretó la maleta con fuerza. Los nudillos blancos. El cuerpo tenso. Ya no confío en ti. ¿Y en ella? Preguntó ella, con una rabia sorda. ¿Confías en Soraya? Él frunció el ceño. ¿De qué hablas? No te hagas. Esa víbora te envenena desde hace años. Te desea, Julián. Y tú le estás abriendo la puerta. No la metas en esto. Gritó. Este problema es entre tú y yo. Por tus secretos, por tus silencios, por esa foto, por ese hombre. ¿Cuál hombre? El maestro de música. Dios mío. María del Carmen se cubrió la cara, como si quisiera desaparecer. ¿De verdad piensas que he tenido algo con él? No lo sé. Ya no sé nada. Y hasta que lo sepa, no puedo quedarme aquí. Ella cayó de rodillas. No me dejes, no ahora. No así. Luz María te necesita. Yo te necesito. Esta familia ya no existe, dijo él. Y abrió la puerta. Julián salió al patio. La luna iluminaba el sendero de piedra. El viento soplaba con una fuerza amarga. Al llegar a la reja, escuchó un sollozo detrás de él. Se giró. Era Luz María. Había bajado en silencio. Estaba parada en la escalera, con su pijama de unicornios, con el cabello despeinado y los ojos rojos. ¿A dónde vas,
papá. Su voz temblaba. Julián tragó saliva. Cerró los ojos. Caminó hacia ella. Se agachó. La abrazó con fuerza. Tengo que irme un tiempo, mi amor. ¿Es porque ya no me quieres? No, no digas eso. ¿Es porque no soy tu hija? Esas palabras fueron una daga. Le partieron el alma en dos. No importa lo que pase, Luz, susurró. Siempre te voy a amar. Siempre serás mi niña. Entonces no te vayas. Él la besó en la frente. La soltó. Se levantó. Y se fue. María del Carmen subió corriendo y abrazó a su hija. No es tu culpa, nada de esto es tu culpa. Pero Luz María no contestó. Solo se aferró a su madre. Y lloró. Y lloró como si en ese llanto pudiera vaciar la casa de tanto dolor. Esa noche, María del Carmen se quedó despierta. Sentada en la cocina, con la taza de café intacta frente a ella. El reloj marcaba las 3 de la mañana. El teléfono estaba sobre la mesa. Marcó. ¿Tía Magdalena? ¿Qué pasó, hija? Julián se fue. ¿Qué hiciste? Nada. O, tal vez todo. Silencio. Ven mañana. Te haré un té. Y hablaremos. María del Carmen colgó. Miró el techo. Cerró los ojos. Y por primera vez en años, deseó no despertar nunca más. El amanecer llegó sin gloria. El cielo gris, cubierto por nubes bajas, parecía llorar sin lágrimas. En la casa de María del Carmen, el tiempo se había congelado, como si el reloj se negara a seguir girando después de la tormenta. Julián se había ido. La silla que ocupaba en el comedor seguía vacía. El cajón de sus calcetines aún entreabierto. El armario, con ese espacio frío que antes olía a él. Todo en la casa gritaba ausencia. Luz María no bajó a desayunar. No habló. No pidió nada. Pasaba las horas encerrada, abrazada a su peluche viejo, con la misma pregunta rebotando en su mente como un eco eterno, ¿no soy su hija? María del Carmen, rota, intentaba mantener la compostura por ella. Le preparaba chocolate caliente, le dejaba notitas en la puerta, le cantaba canciones desde el pasillo. Pero la niña no respondía. No abría la puerta. Y eso la mataba lentamente. A solas en la cocina, María del Carmen lloraba en silencio. Lloraba por su hija. Por Julián. Por lo que había perdido y por lo que no entendía. Porque ni siquiera ella sabía con certeza si estaba ocultando algo, o si algo le había sido ocultado a ella. Esa duda se sembró en su pecho como una espina. Fue entonces cuando decidió enfrentar el pasado. La primera persona a la que pensó acudir fue el maestro Diego. Tenía que mirarlo a los ojos. Tenía que cerrar ese círculo. No podía permitir que una sombra le robara lo poco de paz que aún quedaba. Lo citó en el café del pueblo. Él llegó puntual, vestido con sobriedad, cargando en el rostro una tristeza que lo envejecía 10 años. Gracias por venir, dijo ella, bajando la mirada. No podía negarme. Lo que pasó fue terrible. Julián piensa que Luz María es tu hija. Diego se tensó. Respiró hondo. María del Carmen, yo jamás he hecho ni diría algo para que crean eso. Luz María no es mi hija. Pero tú y yo estuve enamorado de ti, sí. Mucho antes de que supieras que estabas embarazada. Y lo sabes. Te lo confesé una vez. Pero tú me dejaste claro que amabas a Julián. Y yo, me alejé. Jamás cruzamos un límite. Ella lo miró, buscando una grieta en su rostro. No encontró ninguna. Entonces, ¿por qué esa cercanía con Luz María? ¿Por qué la gente comenta? Porque la quiero. Porque la vi crecer. Porque es una niña excepcional. Pero nunca he sido más que su maestro. Te lo juro por lo que más amo. María del Carmen asintió en silencio. Pero no sentía alivio. Sentía algo peor, una confusión densa, pegajosa,
que no le dejaba pensar con claridad. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, su mente la arrastró al pasado. A ese día. El día del parto. Era un recuerdo borroso, envuelto en la bruma de la anestesia y el cansancio. Estaba sola. Julián no había llegado a tiempo. La habían ingresado de urgencia porque su presión estaba altísima. La enfermera, una mujer de cabello rubio, con lentes colgando del cuello, le hablaba con tono apurado. Respira profundo, María. Vamos a ayudarte. Luego, oscuridad. Y después, un llanto. Pero algo no cuadraba. El rostro de la enfermera era distinto al que recordaba. Había 2 enfermeras. ¿O eran 3? ¿Por qué no podía recordarlo con claridad? Se levantó en medio de la noche. Buscó la carpeta donde guardaba todos los documentos médicos. Papeles amarillentos, exámenes, recetas y el certificado de nacimiento. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Todo parecía en orden. Pero entonces notó algo. El número del brazalete materno no coincidía con el del brazalete neonatal en el registro. Un dígito de diferencia. Un solo número. Una minúscula grieta en la perfección del archivo. Y esa grieta lo cambió todo. A la mañana siguiente, fue al hospital donde había dado a luz. El mismo donde ahora trabajaban nuevos médicos, donde ya nadie recordaba su cara. Pidió hablar con administración. Le negaron acceso al expediente original. Le pidieron una orden judicial. Es mi hija. Solo quiero revisar el archivo original. Lo siento, señora. Sin una orden, no podemos. Salió del hospital con una mezcla de impotencia y miedo. Llamó a su tía Magdalena. Tía, ¿tú recuerdas algo extraño del parto? Lo único que recuerdo es que no nos dejaron entrar. Dijeron que había protocolo. Solo supimos de Luz María cuando ya estaba en tus brazos. ¿Y la enfermera? ¿Recuerdas su nombre? No. Solo que era nueva. Muy joven. Colgó con más preguntas que respuestas. Esa noche, sentada frente a la cama vacía de Julián, María del Carmen entendió algo fundamental. Si quería salvar a su hija, su familia, su historia, tendría que ir más allá de los recuerdos. Tendría que desenterrar verdades que tal vez no quería conocer. Al final del día, subió con cautela al cuarto de Luz María. Golpeó suavemente la puerta. «Hija, ¿puedo entrar?» Silencio. «Encontré algo en tus papeles del hospital. Tal vez algo no está bien. Y necesito que me ayudes a buscar la verdad». La puerta se abrió. Poco a poco. Luz María apareció, con la mirada apagada. Pero estaba allí. Dispuesta a escuchar. Se abrazaron. Lloraron juntas. Madre e hija, en una noche sin estrellas, aferradas a un amor que aún no se rendía. Julián despertó en la oscuridad, envuelto en sudor. El reloj marcaba las 3:22 de la madrugada. El silencio era absoluto, pero en su cabeza retumbaban voces, frases, susurros. Su propia conciencia no lo dejaba dormir. No es tu hija, ¿quién es el padre? ¿Y si toda tu vida ha sido una mentira? Llevaba días rentando un cuarto en la pensión de doña Irma, una viuda con pocas preguntas y mucho café. Desde que salió de casa, no había podido comer bien. El cuerpo le dolía. Las manos le temblaban. Pero lo que más lo torturaba era el recuerdo de los ojos de Luz María cuando le preguntó, ¿es porque no soy tu hija? Aquella pregunta lo perseguía como una sombra. Porque no tenía respuesta. Y esa incertidumbre era peor que cualquier verdad. Fue entonces cuando tomó una decisión. Se levantó, se vistió, y fue directo al consultorio del doctor Jacinto, un viejo amigo de la familia que trabajaba en la clínica del centro. Tocó a la puerta trasera con desesperación. «¿Julián? ¿Qué haces aquí a esta hora? Necesito una prueba de ADN». «¿Ahora? Es urgente». «¿Pero de quién? ¿Tú estás bien?» «Necesito comparar mi sangre con la de Luz María».
sin que su madre se entere. ¿Puedes ayudarme? El doctor lo miró en silencio, sorprendido por la intensidad de su mirada. Finalmente, asintió. Te ayudaré. Pero esto no es legal si no hay consentimiento de ambos padres. Yo firmo lo que sea. Me hago responsable. ¿Y de la herida que va a abrir esto? ¿También? Julián no contestó. Días después, encontró la oportunidad perfecta. Sabía que Luz María tenía revisión médica escolar. María del Carmen no iría, había regresado al trabajo y estaba cuidando a su tía enferma. Julián se ofreció para llevarla como padre responsable, y la directora aceptó, conmovida por su aparente deseo de enmendar lo ocurrido en la fiesta escolar. Durante el chequeo general, el doctor Jacinto le pidió a la niña una muestra de saliva. Le dijo que era parte de un examen de rutina para nutrición. Ella accedió sin sospechar nada. Julián la abrazó cuando salieron del consultorio. Le compró una nieve. La acompañó de regreso a la escuela. La miró con ternura, sabiendo que tal vez, en unos días, esa niña dejaría de ser suya para siempre. Mientras tanto, María del Carmen había notado algo extraño. La directora le había comentado, sin mala intención, me dio gusto que Julián acompañara a Luz María a la clínica. Se veían tan unidos. María del Carmen se quedó paralizada. ¿Qué? Sí. Él la llevó al examen. No te preocupes, todo salió bien. Cuando colgó, el mundo comenzó a girar. ¿Por qué fue él? ¿Qué buscaba? ¿Qué hizo? Abrió su celular y llamó a Julián. Él no contestó. Llamó otra vez. Y otra. Hasta que finalmente, él respondió. ¿Qué hiciste con mi hija? El silencio fue largo. Julián. Contéstame. ¿Qué hiciste? Solo quiero saber la verdad, dijo él, con voz baja. ¿Le hiciste una prueba de ADN? Preguntó con un nudo en la garganta. Sí. María del Carmen soltó el celular. Cayó de rodillas. Comenzó a hiperventilar. La cabeza le daba vueltas. No tenías derecho. Gritó. Eres un cobarde. Un maldito cobarde. Él no respondió. Colgó. Las semanas siguientes fueron un calvario. María del Carmen sentía que su mundo se deshacía pedazo a pedazo. Luz María notaba la tensión, pero no preguntaba. Había aprendido a callar. A vivir en silencio. Se convirtió en una niña sombra. Hasta que el sobre llegó. Un sobre blanco, sin remitente. Con el nombre completo de Julián escrito a mano. Dentro, los resultados. Él los abrió con manos temblorosas. Cada palabra era una sentencia. Una línea que destruía todo. El veredicto: no hay coincidencia genética entre Julián Márquez y Luz María Rivas. Se quedó de pie, sin moverse, por largos minutos. Luego se sentó en el suelo. Lloró. Gritó. Golpeó la pared. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque entre los documentos venía una segunda hoja. Una hoja que él no había solicitado. El laboratorio, por error o por destino, había hecho un cruce también con los datos maternos registrados por el hospital. Y el resultado fue aún más devastador. La compatibilidad entre Luz María y María del Carmen también era baja. No concluyente. Pero suficiente para dejar en el aire la posibilidad de que ni siquiera ella fuera su madre. Julián se dirigió a casa de María del Carmen. No para acusarla. No para enfrentarla. Solo para buscar consuelo. Pero lo que encontró fue otra herida abierta. María del Carmen estaba sentada en la sala, con las carpetas de documentos médicos abiertas. Fotos, recetas, registros, números que no coincidían. Hay algo mal, dijo ella, apenas lo vio. En los papeles. En el hospital. En mi memoria. Todo está mal. Yo ya lo sé, dijo él, sin rencor. Y tú también lo sientes. Ambos se miraron, rotos. No había odio en sus ojos. Solo dolor.
y un miedo que lo superaba. ¿Qué hicimos mal?, preguntó ella, con la voz más débil que nunca. Tal vez no hicimos nada. Tal vez nos lo hicieron. El sonido del ventilador del techo era lo único que rompía el silencio en la casa de María del Carmen. Afuera, el calor era insoportable. Adentro, lo era aún más. El ambiente se había vuelto irrespirable desde la llegada de los resultados del laboratorio. Ya no quedaban dudas, Julián no era el padre de Luz María, y quizá ella tampoco era la madre. Aquel pensamiento la perseguía sin tregua. La imagen de su hija envuelta en la mantita blanca al nacer, su llanto, el primer contacto piel con piel. Todo eso empezaba a parecerle un recuerdo implantado, una mentira que su memoria había adoptado por necesidad. Sentía que su vida había sido robada, que su identidad como madre estaba siendo desmantelada paso a paso. Y decidió actuar. Tenía que encontrar a alguien que hubiera estado presente en el hospital esa noche. Alguien que pudiera darle una pista, un fragmento de realidad que la ayudara a reconstruir lo que había pasado. Fue así como recordó a aquella enfermera joven, de cabello claro, que la acompañó justo antes de que la anestesia la venciera. No recordaba su nombre, pero sí su rostro. Fue al Hospital General de San Ángel, el mismo donde había dado a luz. Las paredes seguían amarillentas, los pasillos igual de largos, y la recepción, tan indiferente como siempre. Se acercó al mostrador, tragando saliva. Buenas tardes. Necesito consultar los registros del personal de enfermería que trabajaba aquí hace 8 años. La recepcionista, una mujer morena de cabello recogido, la miró con recelo. ¿Tiene una orden judicial? No. Pero es urgente. Tiene que ver con mi hija, hubo un error en su nacimiento. Creo que hubo una confusión con los recién nacidos. La mujer frunció el ceño. Lo siento. Sin orden, no puedo darle esa información. María del Carmen respiró hondo. Sintió que iba a desmayarse. Se sostuvo del borde del mostrador. Por favor. Por lo que más quiera. Es mi hija. La recepcionista dudó. Miró a los lados. Luego susurró, hace 8 años, había una chica nueva. Se llamaba Roxana Telles. Joven. Callada. Muchos decían que no estaba preparada. Se fue de aquí de un día para otro. Algunos creen que la despidieron, otros, que se fue por algo más feo. ¿Dónde puedo encontrarla? Eso no lo sé. Lo único que sé es que vivía en la colonia El Palmar. En una casa esquinera, frente a una panadería. María del Carmen anotó la dirección como si fuera un tesoro. Le agradeció y salió corriendo. Llegó a la colonia El Palmar al atardecer. El barrio era sencillo, humilde, pero tranquilo. Encontró la panadería. Y justo al frente, una casa de pintura descascarada, con una reja verde. Tocó el timbre. Nadie respondió. Tocó otra vez. Y otra. Finalmente, una anciana abrió la puerta. Llevaba un pañuelo en la cabeza y arrastraba una pierna. ¿Busca a Roxana? Sí. ¿Vive aquí? Vivía. Se fue hace más de 2 años. Se fue sin decir a dónde. Solo dejó una carta y sus cosas. Nadie sabe nada de ella desde entonces. María del Carmen sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Una carta? No puedo mostrarla. Era privada. María del Carmen sacó de su bolso una fotografía de Luz María. Por favor. Mire esta cara. Esa niña puede no ser mi hija. Y la única persona que puede ayudarme es Roxana. Por favor, si tiene algo, cualquier cosa. La anciana la observó con atención. Luego desapareció unos minutos y regresó con un sobre arrugado. Nunca lo leí. Pero sé que tenía miedo. Mucho miedo. María del Carmen abrió la carta con manos temblorosas. Era una nota escrita con letra desordenada, apurada. Si algo me pasa, no fue accidente. Vi cosas en la clínica. Cambiaron bebés. Alteraron registros.
Me obligaron a firmar. Lo hicieron por dinero. Tengo miedo. No quiero morir, pero no puedo callar más. El corazón de María del Carmen se detuvo por un segundo. ¿Quién la obligó? ¿Quién le pagó? La anciana negó con la cabeza. Nunca lo dijo. Solo que tenía miedo del doctor grande, el dueño de todo. El que todos respetaban. ¿Don Evaristo? La anciana asintió lentamente. María del Carmen salió de esa casa con la carta apretada contra el pecho. El rostro desencajado. El alma en vilo. Corrió hacia su coche. Llamó a Julián. Tenemos que hablar. Ahora. Se encontraron en la misma banca del parque donde solían ir con Luz María de bebé. ¿Qué pasó? Preguntó él al verla con los ojos rojos. María del Carmen le entregó la carta sin hablar. Julián la leyó en silencio. Cuando terminó, no dijo nada. Solo miró al cielo, como si buscara una respuesta entre las nubes. Esto ya no es un error cualquiera, susurró. Esto es un crimen. Y Roxana desapareció. ¿Crees que la silenciaron? Sí. Estoy segura. Ambos se quedaron en silencio. Por primera vez en semanas, no había rabia entre ellos. Solo miedo. Y una necesidad compartida de llegar al fondo de todo. Días después, fueron juntos a la clínica donde Luz María había nacido. Pidieron hablar con la administración. Fueron recibidos por un hombre de traje oscuro, voz educada y sonrisa falsa, el licenciado Salvatierra, abogado personal de don Evaristo. No hay ningún error en nuestros registros, dijo el abogado, con tono firme. Cualquier intento de difamar la institución será respondido con medidas legales. ¿Y la enfermera? Preguntó Julián. Roxana Telles. ¿Dónde está? No tenemos información sobre exempleados. Y les recomiendo que no sigan insistiendo. Algunos temas es mejor dejarlos en paz. Fue una amenaza. Sutil. Pero clara. María del Carmen se levantó, furiosa. ¿Sabe qué es mejor dejar en paz? La conciencia. Pero ustedes no la tienen. Salieron de ahí sabiendo que estaban pisando terreno peligroso. Y que no podían confiar en nadie. El día comenzó como todos, pero el aire estaba distinto. En la casa de los Márquez Rivas no cantaban los pájaros, no olía a pan tostado, y el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. María del Carmen entró al cuarto de Luz María con la esperanza de verla dibujar, leer o al menos llorar. Pero el cuarto estaba vacío. La cama hecha. El peluche favorito ya no estaba. La ventana abierta. Sobre el escritorio, una hoja doblada en 3 partes. María del Carmen la tomó con manos temblorosas. Era una carta. Escrita con la letra temblorosa de una niña de 8 años. Mamá, perdón si te hice daño. Si no soy tu hija, mejor me voy. No quiero ser un problema. No quiero que tú y papá peleen por mi culpa. No sé a dónde voy, pero voy a buscar quién soy. Cuídense mucho. Te quiero con todo mi corazón. Luz María. María del Carmen gritó. Un grito salido de lo más profundo de su ser. Un grito que partió el aire, que hizo temblar las paredes, que despertó a todo San Ángel. Corrió al patio. Buscó por la calle. Gritó su nombre. Luz María. Luz María, mi vida. Hija. Los vecinos comenzaron a salir. Soraya, fingiendo preocupación, se acercó con cara de tragedia. ¿Qué pasó? Mi hija desapareció. Se fue. Se fue. El pánico se apoderó del barrio. En minutos, toda la comunidad estaba buscándola. Los vecinos se dividieron en grupos, recorrieron parques, caminos, estaciones de autobús. Colocaron su foto en redes sociales, en postes de luz, en la iglesia. Pero el sol cayó, y Luz María no apareció. A kilómetros de ahí, la niña caminaba por la orilla de la carretera, con su mochila escolar al hombro. Su estómago rugía.
Sus pies dolían. Sus mejillas estaban secas de tanto llorar. Iba con dirección al norte. No sabía a dónde. Solo quería alejarse. Alejarse del grito de su padre, de las miradas tristes de su madre, de la frase que había escuchado a escondidas la noche anterior: ojalá nunca hubieras nacido. Eres un error. Esa voz era la de doña Esther, su abuela. Luz María estaba bajando por las escaleras cuando la escuchó, hablando con una vecina al teléfono. Lo que más me duele es que criamos a una niña que no es de nuestra sangre. Nunca debió estar en esta familia. Esa criatura es un error. Luz María no hizo ruido. Solo subió otra vez, empacó su cuaderno, el peluche, y se fue. Esa frase la persiguió en cada paso. Eres un error. María del Carmen se desplomó esa noche. En la estación de policía, con la mirada perdida y la carta de su hija apretada en el pecho, repetía una y otra vez: es mi culpa, es mi culpa. Julián llegó a las 2 de la mañana. Le avisaron por teléfono. La encontró sentada, con la ropa arrugada, el maquillaje corrido y el alma desgarrada. ¿Dónde está?, preguntó con el rostro blanco de terror. No lo sé, susurró ella. Solo sé que ya no está. Julián leyó la carta. No pudo contener el llanto. Cayó de rodillas. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? Durante los días siguientes, la búsqueda fue implacable. Helicópteros, perros rastreadores, brigadas. La noticia salió en televisión. Las redes estallaron. El pueblo entero se unió en una sola oración. Mientras tanto, Luz María había llegado a una ciudad cercana. Dormía en parques, pedía comida en mercados. Nadie sospechaba que aquella niña, tan educada, tan callada, estaba desaparecida. Un hombre mayor, don Eulogio, la encontró durmiendo en la puerta de una iglesia. La llevó a un refugio infantil administrado por monjas. Allí, por primera vez, se sintió a salvo. Pero no dejó de escribir en su cuaderno. Escribía cartas que no enviaba. Querido papá, hoy soñé que me abrazabas. Te juro que intento ser fuerte. Mamá me cantaba una canción que decía: la luna me cuida cuando tú no estás. ¿Tú crees que la luna también me cuida ahora? María del Carmen dejó de comer. No dormía. Solo recorría terminales, hablaba con periodistas, entregaba volantes. Su rostro comenzó a cambiar. Se volvió hueso, ojeras, silencio. En una de sus búsquedas, llegó a la iglesia donde don Eulogio solía dejar comida a los niños de la calle. Le mostró la foto. El anciano la miró y reconoció esos ojos. Esa niña estuvo aquí. Hace días. Estaba muy débil. La llevé a un refugio. El corazón de María del Carmen se aceleró como nunca. Llamó a Julián. Volaron al refugio. Tocaron la puerta. Y allí, al fondo del pasillo, Luz María apareció. Más delgada. Más triste. Pero viva. Los tres se abrazaron. Lloraron. Cayeron al suelo, juntos, fundidos en un solo nudo de carne, lágrimas y perdón. Perdóname, hija. Lloraba María del Carmen. No me dejes nunca más. Gritaba Luz María. Eres mi hija. Eres mi vida. Susurraba Julián, besándola en la frente. Era de noche en San Ángel, pero no una noche tranquila. En casa de los Márquez Rivas, el teléfono no paraba de sonar. Llamadas de medios, de vecinos, de autoridades. Desde que Luz María había sido encontrada, la historia había dado un giro, y no tardó en llamar la atención de alguien más allá del pueblo. Una llamada en especial, sin embargo, hizo que todo cambiara. ¿María del Carmen Rivas?, dijo una voz femenina del otro lado de la línea. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Isabel Arriaga. Soy periodista de investigación del diario Verdad Pública. Llevo más de 5 años tras un caso de tráfico de recién nacidos en clínicas privadas y creo que lo que vivieron usted y su familia está relacionado. María del Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
¿Qué está diciendo? ¿Puedo ir a San Ángel? Necesito mostrarles documentos, pruebas. A la mañana siguiente, Isabel llegó con una carpeta negra, ojeras de insomnio y el rostro curtido por la verdad. Llevaba grabadora, cámara y una expresión de urgencia. Esto no es nuevo, empezó, sentándose frente a Julián y María del Carmen. Todo comenzó hace casi 10 años. La Clínica Santa Teresa, propiedad de don Evaristo Alvarado, empezó a recibir a mujeres embarazadas en situación vulnerable, jóvenes solteras, migrantes, incluso mujeres desaparecidas de sus familias. Algunas llegaban por cesáreas programadas y sus bebés morían misteriosamente. Otras, como ustedes, eran familias legítimas, pero en medio del caos, los bebés eran cambiados. Julián apretó los puños. ¿Por qué harían algo así? Por dinero. Por poder. Por favores. Porque había parejas ricas que no podían tener hijos y don Evaristo organizaba adopciones privadas que en realidad eran compras ilegales. Los registros eran falsificados por dentro. Isabel abrió una carpeta. Fotos. Certificados de nacimiento manipulados. Recibos. Testimonios de otras madres. Hubo al menos 37 casos documentados. En 20, los niños desaparecieron sin dejar rastro. En 8, los padres descubrieron la verdad cuando los niños crecieron. En los demás, el silencio ganó. María del Carmen se cubrió la boca. Julián golpeó la mesa. Monstruos. Y su caso encaja con el patrón. Enfermeras jóvenes manipuladas. Registros inconsistentes. El abogado Salvatierra. Las amenazas. La desaparición de Roxana Telles. Todo apunta a don Evaristo. ¿Y qué podemos hacer? Necesito que den su testimonio. Que hablen conmigo ante la cámara. Que presentemos una denuncia formal. Yo tengo las pruebas, pero ustedes tienen la historia viva. La entrevista se grabó esa misma tarde, en el jardín de su casa. Con el rostro bañado por el sol y las lágrimas, María del Carmen contó todo, desde su embarazo, el parto solitario, los años de amor con Luz María, hasta el momento en que descubrió que quizá ni siquiera ella era su madre. Julián, por su parte, habló como nunca antes. Sin rabia, pero con una voz firme, cargada de una furia serena, nos arrebataron nuestra verdad. Nos hicieron dudar de nuestro amor. Convirtieron la paternidad en un castigo. Y eso es imperdonable. 3 días después, la investigación fue publicada en el Verdad Pública bajo el título, Clínica del Horror, la red de bebés robados que nadie quiso ver. La nota se viralizó. Las redes estallaron. San Ángel despertó. Una noche después, la Clínica Santa Teresa amaneció con las puertas cerradas y cinta de seguridad en la entrada. La policía había llegado. Se habían emitido órdenes de aprehensión. Don Evaristo no apareció. El hombre que por años se había paseado por las calles del pueblo con trajes caros y una sonrisa de patriarca, había desaparecido como una sombra. En casa de los Márquez Rivas, la noticia fue recibida con una mezcla extraña de alivio y rabia. No es suficiente, dijo María del Carmen. Aún no sabemos dónde está nuestra verdadera hija. Pero vamos a encontrarla, respondió Julián. Ya no estamos solos. Ahora el país entero está mirando. Luz María, escuchando desde las escaleras, bajó con su cuaderno en la mano. Entonces, ¿sí fui cambiada? María del Carmen se arrodilló frente a ella. Mi amor, no importa lo que digan los papeles. Tú me elegiste todos los días. Y yo también te elegí a ti. Luz María la abrazó con fuerza. Pero, ¿y la otra niña? ¿La que nació contigo? Silencio. Esa pregunta, inocente, era la más dura de todas. Esa noche, Isabel volvió con una pista nueva. Creo que encontré un nombre. Una de las familias que recibió un proceso de adopción en la misma fecha que su parto, fueron los de La Vega. Empresarios. Mucho dinero. Poder. Pero el archivo está sellado. ¿Una niña? Sí.
Mis fuentes dicen que la niña se llama Renata. Y con ese nombre, el mundo volvió a girar. El nombre Renata de la Vega resonaba en el aire como una campana rota. María del Carmen lo repitió una y otra vez en su mente, temblando, como si se tratara de un conjuro. Renata. Renata. Su hija. Su verdadera hija. La pista que les dio la periodista Isabel Arriaga fue contundente: la niña nacida el mismo día que Luz María, en la misma clínica, entregada a la familia de la Vega por vías privadas y con documentos manipulados. Julián se quedó en silencio cuando leyó el informe. Ni siquiera pudo hablar. Solo cerró los ojos, apretó los puños y dijo: vamos a verla. La familia de la Vega era una de las más poderosas del Estado. Empresarios, políticos, donantes de campañas, dueños de medios. La mansión estaba rodeada de muros blancos y cámaras de seguridad. El portón negro se abrió solo cuando el abogado de Isabel intervino legalmente, y aún así, con resistencia. «Tienen 5 minutos», dijo el mayordomo con desprecio. «No más». María del Carmen llevaba las manos sudadas. Julián caminaba a su lado como un fantasma. Ambos sabían que el momento que venía cambiaría todo para siempre. Al entrar, lo primero que vieron fue mármol, vidrio, frialdad, arte moderno en las paredes. Ni un solo rastro de vida infantil. Ni fotos. Ni juguetes. Y entonces, bajó ella. Renata. Tenía 16 años. Alta. Flaca como un suspiro. Cabello negro, corto, labios pintados de rojo oscuro. Un teléfono celular en la mano. AirPods en los oídos. Ojos vacíos. ¿Quiénes son?, preguntó sin emoción, mirando a sus supuestos padres adoptivos al fondo del salón. Renata, empezó María del Carmen, con voz entrecortada. Mi nombre es María del Carmen Rivas. Este es Julián Márquez. Somos de San Ángel. Y creemos que tú, ¿yo qué?, interrumpió Renata con arrogancia. ¿Me van a vender cosméticos? ¿Religión? ¿O son de esos programas que buscan familia perdida? Porque si es así, ahórrense el drama. Creemos que tú eres nuestra hija biológica, dijo Julián, sin rodeos. Silencio. Renata parpadeó 2 veces. Luego soltó una carcajada tan seca que cortó el aire. ¿Qué fumaron? No es un chiste, insistió María del Carmen. Fuiste cambiada al nacer. La clínica, hubo tráfico de bebés. Tenemos pruebas. Tu fecha, tu grupo sanguíneo, las enfermeras, ya basta. Gritó una voz femenina desde la escalera. Era doña Federica de la Vega. Impecable. Imponente. Fría como el mármol de su casa. Esto es una invasión a la privacidad. No tienen idea de lo que están haciendo. ¿Quieren dinero? ¿Fama? ¿Una entrevista? ¿Qué demonios buscan? A nuestra hija. Gritó Julián, rompiendo en llanto por primera vez. Solo queremos mirarla. Hablarle. Decirle que la hemos amado sin saber dónde estaba. Renata los miró con desdén. Cruzó los brazos. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Abrazarlos y cantar Color Esperanza? ¿Cambiar mi nombre? ¿Irme a vivir a una casa de adobe con gallinas? ¿Abandonar a los que me criaron? No, susurró María del Carmen. Solo queremos que sepas la verdad. ¿Y si no quiero saberla? Entonces no te obligaremos, dijo Julián con la voz quebrada. Pero nunca te vamos a dejar de buscar. Estés donde estés. Hagas lo que hagas. Renata bajó la mirada. Por una fracción de segundo, su barbilla tembló. Pero se contuvo. Ya se acabaron sus 5 minutos. Y se fue. Esa noche, María del Carmen no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala con una foto de Luz María en las manos. No era lo que había soñado. No era el reencuentro de película que había imaginado durante días. Era cruel. Doloroso. Real. No me quiere,
Lloró. No quiere saber de mí. Me odia. Julián se arrodilló frente a ella. No es odio, Carmen, es miedo. Y orgullo. Y un corazón criado sin amor. A esa niña no le enseñaron a abrazar. Renata no volvió a hablar del tema por varios días. Pero en la soledad de su cuarto, buscó en internet. Encontró la foto de la familia Márquez. La de Luz María. Leyó las notas. Las denuncias. Vio el video de la entrevista con Isabel Arriaga. Vio los ojos llorosos de aquella mujer diciendo yo paría una hija y me la robaron. Y algo dentro de ella se movió. Una semana después, Luz María estaba sentada dibujando un campo de girasoles. María del Carmen cocinaba en silencio. Julián leía el periódico. La rutina volvía poco a poco, cuando tocaron la puerta. Abrieron. Era Renata. Con la misma ropa negra. El celular en la mano. Y los ojos, ahora sí, llenos de lágrimas. No sé qué soy. Ni quién soy. Pero, no puedo dormir desde que los vi. María del Carmen se llevó las manos a la boca. ¿Puedo sentarme un rato? Esta es tu casa, dijo Julián. Renata dio un paso. Y luego otro. Y cuando vio a Luz María, se detuvo. Ambas se miraron. Dos niñas. Dos destinos. Dos realidades robadas. ¿Eres tú? Preguntó Luz María con ternura. Renata asintió. Creo que sí. Y se abrazaron. Lloraron. No porque se conocieran, sino porque sabían lo que era no saber quién eres. Porque el amor no necesita tiempo. Solo verdad. La mañana amaneció gris en San Ángel, como si el cielo también necesitara llorar. En casa de los Márquez Rivas reinaba el silencio. Pero no era el silencio del miedo, era el de la espera. María del Carmen había dejado la puerta entreabierta. Desde hacía 2 días, dormía en el sillón con una manta sobre los hombros y el corazón expuesto. Julián encendía y apagaba el televisor sin mirar nada. Luz María coloreaba en silencio. Y Renata. Renata no había vuelto desde aquel abrazo. Pero una semilla había germinado. En una ciudad vecina, Renata caminaba por la plaza con los auriculares apagados y los ojos llenos de preguntas. Había visto lo que el amor hacía con los demás, pero nunca lo había sentido en carne propia. Había crecido entre reglas, apariencias y abandonos disimulados en regalos caros. Había odiado a todos. Pero a ellos, no podía. A esa niña que la miraba con dulzura. A esa mujer que lloraba por ella como si le doliera el alma. A ese hombre que no alzaba la voz ni para defenderse. ¿Y si sí? ¿Y si eran de verdad su familia? Renata volvió. Llegó sin avisar, sin maquillaje, con ropa sencilla. Tocó la puerta. Nadie respondió. Entró. La casa tenía olor a pan y a lágrimas secas. Vio fotos en las paredes, Luz María con sus padres, un dibujo de un árbol familiar, una cartita enmarcada con letras infantiles. Y entonces la vio. Luz María. Sentada en la alfombra, escribiendo algo. Hola, dijo Renata con voz baja. Luz María levantó la vista. Sus ojos se iluminaron. ¿Volviste? Sí. No sé por cuánto, pero estoy aquí. ¿Quieres jugar? Renata sonrió. Por primera vez, sincera. Nunca he jugado con nadie. Entonces te enseño. Se sentaron juntas. Y rieron. Como hermanas. En la cocina, María del Carmen dejó caer un vaso cuando escuchó la risa. Fue como oír campanas después de un funeral. Se asomó. Y al verlas juntas, su pecho se contrajo. Renata la vio. Se levantó. ¿Puedo abrazarte? Preguntó, con los labios temblando. No tienes que pedirme permiso, susurró María del Carmen. Solo tienes que venir. Renata corrió. Y se fundieron en un abrazo que no necesitó palabras. Que atravesó el tiempo, el miedo, el rechazo.
Esa noche, se preparó una cena sencilla pero con alma. Pan casero, arroz con leche, enchiladas. Luz María puso la mesa. Renata dobló servilletas. Julián sirvió los platos. Y por primera vez, una familia rota se sentó completa. Nunca imaginé esto, dijo Renata, mirando su plato, sin comer aún. Nosotros tampoco, respondió Julián. Pero estás aquí. Y eso basta. No sé ser hija, admitió ella. Nunca sentí que pertenecía a ningún lugar. Ni siquiera sabía si valía la pena que alguien me buscara. Siempre valiste, dijo María del Carmen, tomándole la mano. Desde el primer latido. Te parí con dolor y te perdí con más. ¿Y Luz María? Preguntó Renata con sinceridad. ¿Qué va a pasar con ella? Luz María respondió antes que nadie. Yo no quiero que te vayas. No sé cómo se hace una hermana, pero quiero aprender contigo. Renata lloró en silencio. Se limpió rápido. Luego rió. Y por primera vez, la risa no fue una máscara. Al día siguiente, fueron juntas al parque. A la feria. Renata probó algodón de azúcar. Montó en los columpios. Aprendió a perder en un juego de mesa. Escuchó cuentos en voz alta. Caminó descalza por la sala. Vio películas con palomitas. Y cuando nadie la miraba, acariciaba el cabello de Luz María mientras dormía. Pero no todo fue inmediato. Renata tenía pesadillas. Se encerraba por horas. Le gritaba al espejo. Se odiaba por sentirse feliz. Luchaba contra la culpa. Pero en casa, nadie la juzgaba. María del Carmen le tejía suéteres. Julián le dejaba dulces en el escritorio. Luz María le dibujaba mensajes en la puerta del cuarto. Tú también eres parte del corazón, decía uno. Las familias no nacen, se hacen, decía otro. Aquí sí te queremos, decía el tercero. Una noche, Renata entró al cuarto de María del Carmen sin tocar. ¿Puedo dormir contigo? Claro que sí, hija. ¿Puedo llamarte mamá? No sabes cuánto soñé oír eso. Y durmieron abrazadas. Como si quisieran recuperar los años robados. Como si en cada latido compartido, se cosiera una herida. Julián y Renata fueron al río. Ella se sentó en una piedra, con los pies en el agua. ¿No me odias? ¿Por qué lo haría? Le robé a tu hija. Y tú me abrazas. Porque tú también eres mi hija. Renata lloró otra vez. Días después, en la iglesia del pueblo, Renata se sentó junto a Luz María. Miraron el altar. Encendieron velas. ¿Qué pediste? Preguntó Renata. Que nunca más te vayas. Yo pedí que nunca más me sienta sola. Entonces las dos pedimos lo mismo. El amanecer en San Ángel no había sido tan luminoso en meses. Después de semanas de oscuridad, dolor y revelaciones que desgarraron el alma de toda una familia, la luz parecía abrirse paso lentamente, como si el sol mismo quisiera ser testigo de lo que estaba por suceder. Julián se despertó antes que todos. Caminó hasta el pequeño altar que María del Carmen tenía en la cocina. Encendió una vela. Cerró los ojos. No pidió nada. Solo agradeció. María del Carmen lo observó en silencio. Luego se acercó y lo abrazó por la espalda. ¿Estás listo? Susurró. He estado esperando este día toda mi vida. Horas antes, en la ciudad, el poderoso don Evaristo había sido detenido en la entrada de un aeropuerto privado. Llevaba un pasaporte falso, maletas llenas de dinero y una expresión que ya no infundía miedo, sino lástima. Las cámaras lo rodearon. Las esposas en sus muñecas relucían como símbolos de justicia. La noticia no tardó en difundirse por todo México. Cae don Evaristo Alvarado, acusado de encabezar red de tráfico de recién nacidos. Enfrenta cargos por falsificación, secuestro agravado, corrupción de autoridades y desaparición forzada. En casa de los Márquez Rivas, la televisión estaba apagada. No necesitaban ver el castigo. Ya habían vivido la sentencia.
Soraya, la vecina entrometida, no tuvo la misma suerte. Tras intentar envenenar a María del Carmen con unas galletas adulteradas, fue descubierta por Luz María, quien notó que su perro se desmayó después de comer una. «No me mires así», dijo Soraya al ser arrestada. «Solo quería proteger a Julián. Ella le arruinó la vida. Yo lo amaba primero». Terminó en un hospital psiquiátrico, diagnosticada con trastorno obsesivo delirante. Pero el momento más inesperado ocurrió cuando doña Esther, postrada en cama, supo que le quedaban pocos días de vida. «Quiero ver a Luz María», dijo con voz débil. María del Carmen dudó. Pero Julián la convenció. «Es su abuela. Tal vez su último acto sea humano». Luz María entró sola. Se sentó a los pies de la cama. Doña Esther tenía la piel pálida, las manos frías y los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, niña», susurró. «Yo fui una mujer amargada, una madre terrible, una abuela ciega. No me di cuenta de que el amor no se hereda por la sangre, se cultiva con el alma». Le entregó una carta. «Léela cuando yo ya no esté». Y cerró los ojos. Luz María la abrazó suavemente. Al día siguiente, doña Esther partió en paz. La carta decía: «A mí, Luz María del alma, perdóname por todo el daño que te hice con mis palabras. Me tomó casi toda una vida entender que eras la mejor parte de nuestra familia. No eras sangre de mi sangre, pero sí de mi corazón. Te dejo mis joyas, mis recetas y mi bendición. No para que me recuerdes, sino para que sepas que, al final, sí supe amarte». Con amor, Esther Márquez. María del Carmen lloró al leerla en voz alta. Julián abrazó a su hija. Y Renata, escuchando desde la escalera, comprendió que la familia era un lazo que se podía reconstruir, aunque estuviera hecho de cenizas. Días después, María del Carmen preparaba la boda. No una nueva, sino la misma de siempre. Pero ahora, con votos renovados. Sin secretos. Sin fantasmas. Solo verdad. Renata ayudaba con las flores. Luz María con los lazos. Isabel Arriaga, la periodista, sería la testigo. El pueblo entero se reunió. Todos sabían que esa no era una boda cualquiera. Era un cierre. Y un renacimiento. En el altar, Julián tomó la mano de María del Carmen y dijo: «Te vuelvo a elegir. A ti. A esta familia. A este amor que resistió la mentira, el abandono y la oscuridad». «Yo también», respondió ella, temblando de emoción. «Te elijo cada día, incluso en los que no sabía cómo hacerlo. Te elijo porque aprendimos a ser fuertes, cuando nos rompimos». Luz María y Renata, vestidas iguales, caminaron hacia ellos con los anillos. Las dos lloraban. Pero no de tristeza. Lloraban porque por fin, todo encajaba. La última escena fue una fotografía. María del Carmen, Julián, Luz María y Renata. Rodeados de girasoles. Detrás, el cielo abierto. Al frente, sonrisas y lágrimas. Una historia rota, que supo repararse. Una novela que empezó con la duda, y terminó con el amor. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta intensa y emotiva historia. Si te hizo llorar, suspirar o gritarle a la pantalla como en toda buena novela mexicana, déjanos tu comentario. Queremos saber qué parte te rompió el corazón y cuál te devolvió la esperanza. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal para más historias llenas de drama y amor, y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas novelas. Tu opinión es parte de esta familia.